Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Ahora, ponte cómodo donde estés, porque lo que te voy a contar hoy es de esas historias que se quedan con nosotros por mucho tiempo. Era el final de la tarde cuando Elena Silva, una niña de 11 años con ojos grandes y silenciosos, se sentó en la acera frente a la panadería del barrio, intentando calentar sus pies con un pedazo de periódico mojado. La lluvia caía fina, pero persistente, y ella mantenía los brazos cruzados, como si eso fuera suficiente para contener el frío que venía de dentro y de afuera. Ya hacía 3 días que no comía bien, y aún así rechazaba las limosnas que venían con mirada de desprecio. No quería lástima, quería respeto, quería dignidad, como siempre decía su abuela Francisca. Desde que su madre, profesora, dulce, luchadora, se había ido, y la salud de su abuela empeorado, el mundo parecía más duro. Las calles, que antes eran camino, se habían vuelto hogar. Aquella noche, la ciudad parecía más vacía, como si hasta los sonidos hubieran decidido esconderse de la lluvia. Fue entonces cuando Elena vio algo extraño al otro lado de la plaza. Un niño bien vestido, empapado, intentando levantarse de un charco. Lloraba bajo, con la rodilla raspada y los ojos perdidos. Era como si hubiera caído ahí de la nada, sin saber dónde estaba. Elena dudó. Eso no tenía sentido. Un niño rico, solo, a esa hora de la noche. Pero bastó un segundo mirarlo para que olvidara cualquier juicio. Corrió hacia él, se arrodilló a su lado y sin pensar sacó la manta rota de su espalda, el único bien que todavía tenía, y cubrió al niño. Su nombre era Josiel. Tenía 9 años y entre sollozos dijo que había huido de casa. Contó que su padre gritaba mucho pero nunca lo escuchaba. Dijo que su madre había muerto y que nadie en la casa parecía importarle lo que él sentía. Elena no entendió todo de inmediato, pero comprendió lo importante. Tenía miedo, estaba herido y solo, como ella se había sentido muchas veces. Ayudó al niño a sentarse, recogió una bolsa plástica del suelo y se la ató al pie como si fuera un vendaje. Luego, con cuidado, acomodó a ambos bajo el toldo de una tienda cerrada, compartiendo la manta rota, ya mojada, con el desconocido que la vida había puesto allí. Y fue allí, bajo ese toldo y esa lluvia, que todo empezó a cambiar. No fue magia, no fue suerte, fue un gesto. Ese gesto de compartir lo poco que tenía con alguien aún más perdido. La mañana siguiente, cuando el guardia de la panadería los encontró dormidos ahí y llamó a la policía, Elena pensó que la llevarían a un refugio. Pero Josiel, con voz firme y ojos llorosos, habló primero. Ella me salvó. Por favor, llama a mi papá. Ella no es cualquiera. Me ayudó. Y fue esa frase, dicha por un niño que nadie escuchaba, la que encendió la primera luz en el corazón de alguien que hacía mucho tiempo estaba apagado. El auto negro llegó en menos de 20 minutos. Era grande, reluciente, con vidrios oscuros y un chofer uniformado. Elena se alejó instintivamente, con la manta colgada en los hombros como una capa raída de superheroína. Josiel corrió, cojeando, hacia el hombre que bajó apresurado. Pedro Cardoso, el padre, tenía expresión dura y ojos gastados de quien carga mucho y siente poco. No preguntó nada, solo abrazó a su hijo torpemente y luego miró a Elena como quien evalúa un objeto olvidado en la acera. Pero antes de que dijera algo, Josiel tomó la palabra. Fue ella. Ella me encontró, me ayudó, me protegió. Pedro por un segundo pareció escuchar de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Pedro dudó. La niña, con el pelo pegado por la lluvia y los pies descalzos, no pedía nada, ni una mirada, ni una moneda. Solo mantenía la mano sobre el hombro del niño, como si todavía fuera su responsabilidad. El empresario, acostumbrado a decisiones rápidas y negocios duros, se encontró frente a algo que no sabía negociar: la gratitud. Ordenó que
abrieran la puerta del auto y dijo, casi sin mirarla, «Entra, te llevamos también». Elena se quedó parada, desconfiada. No era fácil confiar en hombres de traje. Pero Josiel asintió, y eso bastó. Ella entró. La manta rota, húmeda y fría, quedó doblada en su regazo. Era todo lo que tenía, y aún le costaba creer que alguien pudiera darle algo sin pedir nada a cambio. La mansión parecía otro mundo. Piso brillante, escaleras anchas, cuadros en las paredes, y un olor dulce que venía de la cocina. Elena caminaba despacio, como si cada paso pudiera ser un error. La gobernanta, doña Mirtes, frunció el ceño al verla entrar. «¿Quién es esa?», preguntó. Pedro solo respondió, «Ella salvó a mi hijo», y subió las escaleras con Josiel en brazos. Elena quedó ahí, sola en medio de un pasillo inmenso, abrazada a la manta. Doña Mirtes resopló, pero ordenó que le dieran una toalla seca y un plato de sopa. Fue la primera comida caliente que Elena tuvo en semanas. Comió despacio, sin hacer ruido, mirando alrededor con sus ojos grandes de siempre, intentando entender dónde estaba y por qué. Esa noche, Elena durmió en un cuarto de huéspedes, en una cama que parecía más grande que todos los colchones del refugio juntos. La sábana estaba limpia y olía bien, pero le costó dormirse. Los pensamientos no paraban. La abuela, sola, la calle, fría, la manta, ahora seca, a su lado, como si todavía tuviera alma, y el niño, Josiel, que aunque rico y con muchos juguetes, lloraba como ella había llorado. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió miedo y esperanza al mismo tiempo. Miedo de creer, esperanza de que eso no fuera solo un sueño con hora para acabar. A la mañana siguiente, Pedro bajó a desayunar más temprano de lo habitual. Había dormido poco. La imagen de su hijo abrazado a esa niña de la calle no salía de su cabeza. No era solo el susto por la fuga de Josiel, era la forma en que él la miraba, confianza, algo que Pedro no veía en los ojos de su propio hijo desde hacía mucho. Elena ya estaba despierta, sentada a la mesa de la cocina, con las manos en el regazo y los ojos atentos. La cocinera, doña Lidia, le había dado un pan con mantequilla y un vaso de leche, pero parecía desconfiada, vigilando cada migaja. Pedro entró y todos callaron. Elena se levantó de inmediato. Él solo dijo, «Siéntate, puedes comer». Y eso fue todo por ahora. Pedro llevó a Josiel al pediatra y más tarde a la psicóloga. La recomendación fue clara: hablar más con su hijo, crear espacio para que se exprese. Fue entonces que Pedro decidió invitar a Elena a quedarse unos días más. Dijo que era por gratitud, pero en el fondo había otra cosa, algo más profundo, una sensación de deuda. Elena aceptó tímidamente, pero hizo una petición: que la ayudaran a ver a su abuela. No sabía si Francisca todavía estaba viva o si la habían llevado al hospital. Pedro asintió, pero tardó en cumplirlo. Tenía reuniones, accionistas, plazos. Todo parecía más urgente que la abuela de una niña de la calle. Mientras tanto, los días pasaban. Josiel estaba diferente, más tranquilo, más presente. Empezó a sonreír más y hasta a comer mejor. Pedro notó que su hijo pasaba más tiempo en el patio con Elena que con sus caros juguetes. Dibujaban con tiza en el suelo, inventaban historias, cuidaban juntos a un perro anciano que la mansión albergaba. Y poco a poco, hasta doña Lidia y doña Mirtes empezaron a ver a Elena de otra manera. La niña era amable, servicial, nunca pedía nada. Lavaba su propio vaso, doblaba la manta, ayudaba a Josiel con las tareas escolares como si fuera natural. Pero aún así, dormía aferrada a la manta rota, como si ese pedazo de tela vieja fuera un talismán. Fue en una tarde de martes, mientras Pedro revisaba documentos antiguos de la empresa, que encontró un proceso de desalojo archivado. Databa de 5 años atrás. Una propiedad en la periferia, ocupada por una anciana y su nieta.
Una profesora había muerto poco antes. La orden vino de la propia empresa. En nombre de la expansión inmobiliaria, Pedro se heló. Las firmas estaban allí. La remoción había sido legal, pero injusta. Era la casa de Elena. Él fue quien la sacó de allí. La tienda de crochet de la abuela, el pequeño hogar, todo llevado por la frialdad de los números. Se recostó en la silla, mirando al techo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la vergüenza. Esa noche, Pedro no pudo cenar. Se sentó en la veranda, con el celular en las manos, mirando una foto antigua de Josiel cuando era bebé, junto a su esposa. Era extraño darse cuenta de cuánto se había alejado de todo lo que un día juró proteger. Su esposa hablaba mucho sobre justicia, sobre tratar bien a los empleados, sobre no olvidar las raíces. Y él, después de su muerte, se fue hundiendo en metas, reuniones, logros que hoy parecían vacíos. Pensó en Elena, en la manta, en cómo ella hablaba de su abuela. Pensó en cómo, aunque ella había perdido todo, aún sonreía a su hijo. Y eso dolía más que cualquier balance negativo o demanda judicial. Al día siguiente, Pedro llamó personalmente a los hospitales de la región, luego a las asistentes sociales. Le tomó tiempo, pero localizó a doña Francisca en un refugio de cuidados paliativos mantenido por el Estado. Elena estaba en el patio regando plantas con una botellita de agua cuando él se acercó. «Vamos a ver a tu abuela hoy», dijo sin rodeos. La niña soltó la botellita y abrió los ojos. «¿Ella está viva?», Pedro asintió. «Sí, pero necesita cuidados. Vamos ahora». En el auto, Elena temblaba. Las manos sudaban. La mirada alternaba entre el vidrio y su regazo. Al llegar, bajó corriendo antes de que el chofer abriera la puerta, y Pedro corrió tras ella sin entender exactamente por qué, pero sintiendo que algo allí también era suyo. Doña Francisca estaba acostada, mucho más delgada de lo que Elena recordaba, pero con la misma mirada dulce. Al ver entrar a su nieta, sonrió débilmente. «Sabía que volverías», dijo con voz fina. Elena cayó junto a la cama, aferrada a la mano de la abuela. Lloró bajito, como quien finalmente puede. Pedro observaba desde lejos, apoyado en la puerta, con un nudo en la garganta que ni sabía nombrar. De regreso a casa, llamó a su abogado. Pidió que regularizaran todos los documentos de la antigua casa. Quería reconstruirla, como era antes, y también la tienda. «Va a salir caro, señor Pedro», dijo el abogado. «Salir más caro perder el alma y ni darse cuenta», respondió seco. Los días siguientes, Pedro se transformó. Llegaba más temprano a casa, cenaba con Josiel y Elena, preguntaba por el día de ambos. Empezó a notar cuánto reinaba el silencio en esa casa. Un silencio que ahora se llenaba de risas, dibujos esparcidos e incluso olor a pastel saliendo de la cocina. Doña Lidia empezó a enseñarle a Elena a cocinar. Doña Mirtes, aunque resistente, confesó en una llamada telefónica que la niña era diferente, tenía algo que nos movía. Y Pedro, que antes evitaba incluso hablar, con los empleados, comenzó a escuchar sus historias, a prestar atención a lo que pasaba desapercibido. Era como si Elena, con esa manta rota, hubiera cosido una nueva forma de vivir en esa casa. Fue en una noche común, mientras Josiel y Elena dibujaban en la mesa de la sala, que Pedro tomó una decisión pública. Llamó a los directores de la empresa para una reunión extraordinaria al día siguiente. Pidió silencio, apagó los celulares y proyectó en la pantalla una única imagen, la foto de Elena, sosteniendo la manta rota tomada discretamente por él unos días antes. «Esta niña, a quien desalojamos hace años por un proyecto nuestro, me enseñó más sobre dignidad que cualquier consultor que haya pasado por aquí», comenzó. La sala quedó en silencio. Pedro continuó con voz firme. «A partir de hoy, ningún proyecto saldrá a la calle sin un análisis real de impacto social.
y revisaremos todos los casos de familias afectadas en los últimos 5 años. Reconstruiremos donde destruimos. Muchos se extrañaron, otros aplaudieron, pero la decisión estaba tomada, y Pedro no paró ahí. Creó un departamento dentro de la empresa dedicado a proyectos comunitarios, incentivó becas de estudio, abrió espacio para pequeñas cooperativas para vender sus productos en las sucursales. El nombre de Elena nunca fue mencionado oficialmente, pero todos sabían, esa niña de ojos grandes había cambiado la dirección de toda una empresa. Mientras tanto, en la mansión, la convivencia entre ella y Josiels volvió una amistad fuerte, un lazo que no dependía de juguetes, ropa o dinero. Josiel había vuelto a sonreír como niño, y Elena empezaba poco a poco a creer que merecía quedarse, pero aún tenía miedo de preguntar. Pedro fue quien habló de eso. Se sentó junto a Elena en el jardín mientras ella alimentaba a los pajaritos que llegaban por la mañana. ¿Crees que a tu abuela le gustaría vivir de nuevo en esa casa?, preguntó casual. Elena se detuvo. Lo miró. ¿Nuestra casa? Pero ya no. Existe. Pedro sonrió suavemente. Estamos reconstruyendo, tal como era, hasta los detalles de la ventana. Pero quería saber si quieren volver o si prefieren quedarse aquí. Elena miró al cielo, como hacía cuando quería contener el llanto. Mi abuela siempre quiso tener una tienda de crochet con una huertita al lado. Si puede ser así, Pedro asintió. Será exactamente así. Y podrás estudiar. Ya arreglé todo con la escuela. Cuando esté lista, la matrícula ya estará hecha. La noticia corrió rápido. Doña Francisca, aunque débil, volvió a sonreír de verdad. Josiel, el día de la mudanza, estaba cabizbajo, pero Elena prometió que volvería siempre. Pedro organizó un transporte para que ella pudiera estudiar en una buena escuela y pasar las tardes con Josiel algunas veces a la semana. ¿Y la manta? Esa manta rota, que ya no servía para proteger del frío, fue guardada por ella en una caja con cinta azul. «Esto fue mi comienzo», le dijo a Pedro al entregar la caja. «Nunca dejen que nadie tire algo importante solo porque parece viejo». Él sostuvo la caja con cuidado. «Eso lo aprendí contigo, Elena. El día de la inauguración de la nueva tienda de crochet fue inolvidable. El letrero de madera decía Francisca An Elena, Artes y Esperanza, con letras dibujadas a mano por Josiel. La fachada era sencilla, pero llena de vida. Macetas con flores en la entrada, una huerta atrás con olor a romero, y en el interior tapetes y colchas hechas con los hilos que la comunidad empezó a donar tras conocer su historia. Doña Francisca, en su silla de ruedas, sonreía como quien sabe que, aunque enferma, está dejando algo hermoso al mundo. Y Elena, ahora con el uniforme escolar y el cabello recogido en un moño improvisado, saludaba a los vecinos como si hubiera renacido allí. Pedro estuvo presente, claro, pero sin sus trajes de siempre. Llegó con una camisa común y ayudó a montar el puesto de jugos que Josiel quiso improvisar en el patio. Vecinos venían de lejos para ver la tienda de la niña de la manta rota, como la empezaron a llamar. Elena, tímida, no gustaba mucho de la fama, pero sabía que eso tenía un valor que iba más allá de ella. Era una historia viva, de resistencia, de cuidado, de cómo un gesto pequeño puede transformarse en algo grande. Josiel, tomando su mano en medio del bullicio, dijo bajito: «Creo que aún vamos a hacer muchas cosas buenas juntos». Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, solo sonrió. Con el tiempo, la tienda se volvió un punto de encuentro. Niños del barrio venían a hacer la tarea allí, mientras la abuela contaba historias antiguas y servía té. Voluntarios comenzaron a enseñar bordado, crochet e incluso lectura. Y Elena, aunque con la rutina escolar pesada, seguía dedicada. En sus redacciones escolares empezó a escribir sobre su historia, y una de ellas, enviada sin que ella lo supiera por su profesora, ganó un concurso municipal. El título era simple:
la manta más importante del mundo. Pedro lloró al leerla. Era la primera vez que alguien lo veía no como empresario, sino como alguien que tuvo la oportunidad de cambiar, y la aprovechó. Por la noche, en la mansión, Pedro miraba un portarretratos nuevo que había puesto en la estantería. Era una foto de los tres: él, Josiel y Elena, el día de la feria comunitaria. Estaban riendo, abrazados, con pintura en la cara y harina en la ropa. Esa imagen decía más que 1000 palabras. Decía que allí, en ese hermoso caos, existía amor, existía familia. Elena nunca fue adoptada oficialmente, no fue necesario. Ya era parte. Josiel no la llamaba hermana, pero nadie se atrevía a decir lo contrario. Y Pedro, todas las noches antes de dormir, iba al cuarto de su hijo, lo tapaba con la sábana y susurraba: «Gracias por haber huido ese día, gracias por hacerme ver». Una mañana de sábado, Elena encontró a Pedro en el patio de la mansión, regando las plantas, algo que antes nunca hacía. Ella se acercó despacio, todavía en pijama, y preguntó con cuidado: «¿Por qué cambiaste tanto?». Pedro, que estaba de espaldas, no respondió de inmediato. Terminó de llenar el regador, lo dejó en el suelo y se giró con una sonrisa serena. «Porque me mostraste lo que es tener el valor de cuidar, incluso cuando nadie está mirando», dijo. Elena bajó la mirada, sin saber qué decir, pero dentro de ella, esa respuesta llenó un espacio que por mucho tiempo estuvo vacío. Un espacio que pedía pertenencia, reconocimiento y finalmente paz. Los cambios continuaron. Pedro empezó a visitar más escuelas públicas, ofreciendo asociaciones para mejorar la infraestructura y el acceso a materiales. Creó un fondo para incentivar a jóvenes talentos y ofreció becas completas para cursos técnicos y universitarios. Cuando le preguntaban por qué, siempre respondía: «porque es lo correcto». Nunca contaba toda la historia, pero quienes lo conocían sabían que había una niña de ojos grandes detrás de esas decisiones. La historia de la manta se convirtió en símbolo dentro de la empresa. Incluso había una pequeña placa en el hall de entrada con estas palabras: «El mejor regalo que alguien puede dar no es el más caro, sino el que se necesita en el momento justo». Doña Francisca resistió lo que pudo. En los últimos meses, Elena dividía su tiempo entre los estudios y el cuidado de su abuela. Pedro contrató a los mejores profesionales, pero sabía que había cosas que la medicina no podía sostener. En una tranquila tarde, Francisca partió. Estaba con un crochet incompleto en el regazo, la ventana abierta, y Elena a su lado, sosteniendo su mano. El velorio fue simple, pero lleno de gente. Amigos, vecinos, empleados de la empresa. Y allí, en medio de ese dolor tranquilo, Elena hizo un juramento silencioso, que nunca dejaría de honrar lo que aprendió de su abuela y de su madre. La bondad no puede ser pasajera, debe continuar. Después de eso, Elena creció. Creció en edad, en ideas, en propósito. Empezó a dar charlas en las escuelas de la ciudad sobre empatía, infancia y esperanza. Era escuchada con atención por adultos que nunca habían parado a pensar qué significa ser invisible. Josiel la acompañaba cuando podía, orgulloso. Y Pedro, ya con más canas y el corazón más ligero, solía decir a los nuevos empleados que el éxito de una empresa no se mide solo por las ganancias, sino por el bien que es capaz de devolver al mundo. «Una niña me enseñó eso», repetía, y cada vez que lo decía, imaginaba la manta rota, guardada, doblada, intacta, como un recordatorio eterno de donde todo empezó. En un cumpleaños de Elena, ya con 15 años, Pedro preparó una sorpresa especial. Invitó a amigos, vecinos y hasta a los antiguos cuidadores del refugio donde ella estuvo un tiempo. Al final de la fiesta, le entregó una caja envuelta en papel de periódico, igual al que ella usaba para calentar sus pies años atrás. Elena la abrió con cuidado.
Dentro había una nueva manta, cosida a mano por varias mujeres de la comunidad, con retazos coloridos que representaban momentos de su trayectoria: la escuela, la tienda, la abuela, el banco de la plaza, el toldo, Josiel y la palabra esperanza bordada en el centro. Elena lloró como hacía mucho no lloraba. No era por el regalo en sí, era por lo que decía, sin necesidad de palabras. Después de la fiesta, mientras recogía las cosas con Josiel, le preguntó si recordaba la primera noche que se encontraron. Él rió. Recuerdo el frío, y recuerdo que parecías más fuerte que cualquier adulto que conocía. Elena sonrió y respondió: no lo era, solo estaba tratando de sobrevivir. Josiel se puso serio por un momento. Me salvaste la vida, Elena. Aquella noche, si no te hubieras detenido, quizás ni estaría aquí. Se quedaron en silencio, pero era un silencio bueno, de esos que dicen todo sin necesidad de sonido. Un silencio de gratitud, complicidad y algo aún más grande: pertenencia. Años después, Elena se convirtió en educadora social. Daba clases en comunidades pobres, y en cada historia que contaba, en cada niño que escuchaba, había un poco de lo que ella vivió y superó. Pedro, ya jubilado, mantenía viva la fundación que crearon juntos, el Instituto Manta. Dedicado a niños en situación de calle, ofrecía refugio, educación y cuidado emocional. Josiel se involucró con tecnología y creó una app que conectaba voluntarios con ONGs locales. Los tres, cada uno a su manera, seguían cosiendo esperanza donde antes solo había agujeros. Y si alguien preguntara, en medio de todo eso, ¿dónde comenzó todo?, la respuesta sería simple: empezó en una noche de lluvia, con una manta rota, con una niña que tenía todo para endurecer su corazón, pero eligió, aún con frío y hambre, extender la mano a alguien que lloraba, porque a veces el mejor regalo que alguien puede dar no es el más caro, es el que se necesita, en el momento justo. Y Elena, con ese gesto, no solo salvó a un niño, reavivó toda una casa, y sin saberlo, enseñó a todos a su alrededor que el verdadero cambio empieza con empatía, siempre.